Muy buenas noches. Cantada vale doble, ¿no? Eso dicen. Aquí la cantamos y ocurrió. La Cámara de Diputados sepultó la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Es una derrota monumental, aunque la presidenta no lo quiere admitir. Porque el tiro de gracia se lo dieron los aliados de Morena, el PT y el Partido Verde. Y porque no hubo operación política ni de la presidenta, ni de su secretaria de Gobernación. Con López Obrador jamás vimos algo así. Hoy lo dijeron en tribuna los propios aliados de Morena, que con López Obrador ellos habían apoyado todas las reformas, pero que esta iniciativa de Sheinbaum no los convenció. Los aliados de Morena y la oposición insistieron en que la propuesta de reforma electoral de la presidenta tenía un objetivo: que Morena se convirtiera en el único partido político de México. Era antidemocrática, favorecía la concentración del poder, recortaba el presupuesto, pero Morena se quedaba con mucho más dinero que los demás. No es la primera vez que en el Congreso ignoran a la presidenta. Ya ve su reforma contra el nepotismo electoral, ella la quería ya para 2027, se la patearon hasta el 2030. Tampoco le hicieron caso con la designación al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras. Morena, ustedes recuerdan, ¿no? Religió a Rosario Piedra, cercana a López Obrador, aunque la presidenta quería a Nacheli Ramírez. ¿Cómo estará la cosa? Que para no alargar la agonía de la reforma electoral, Morena de plano apresuró la discusión del dictamen, la adelantó para hoy, pidió que fueran ya muy pocos oradores, que no fuera una sesión eterna, acordaron que solo iban a hablar los 6 coordinadores de los partidos. Para aprobarse, la reforma necesitaba 334 votos a favor y recibió 259, todos de Morena y 12 del Partido Verde. La mitad de ellos morenistas disfrazados que se donaron a la bancada del Verde para hacer trampa de la sobrerepresentación. Entonces, fueron en total en contra 234 de PAN, PRI, MC, los otros 49 del Verde, PT y 3 morenistas. Hubo una abstención de un diputado del Verde. De la discusión se ausentaron 4 de Morena, entre ellos la exministra de la Suprema Corte y exsecretaria de Gobernación de López Obrador, Olga Sánchez Cordero. Así se puso la muy poca discusión de hoy. Se notaba el tufo antidemocrático. En primer lugar, busca capturar al Senado de la República. En segundo lugar, busca que haya incertidumbre en la asignación de curules en la Cámara de Diputados. Esta es la ley Maduro, la consagración del autoritarismo como forma de gobierno. La propuesta se antoja más para intervenir en la vida interna de los partidos que para evitar que los criminales se metan en las elecciones. Sabían que sí podían construir una reforma, pero prefirieron romper su iniciativa que romper su pacto. Presidenta, rompa el pacto. Punto final a la complacencia criminal. Punto final a la narcopolítica. Punto final al dinero sucio en las campañas. Presidenta, rompa el pacto de López Obrador. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, se desecha el proyecto de decreto enviado por la Presidencia de la República. ¿Qué dicen en Morena? Que ya están preparando el plan B. ¿Y qué es el plan B? No, pues no lo han dicho. El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, adelantó que van a hacer recorridos por el país para convencer a la gente de que se necesita una reforma electoral. O sea, van a hacer campañas disfrazadas, porque usted sabe que por ley no pueden volver a presentar una reforma así por lo menos en un año. Comenzaremos a construir el plan B, porque no desmayemos. No vamos a rendirnos, no vamos a claudicar. Los aliados de Morena, o sea, el PT y el Partido Verde, no aprobaron la reforma electoral de la presidenta, pero no quieren romper con la presidenta y eso lo dejaron muy claro. Decirle de frente y desde aquí a la presidenta de la República que estamos al 100% con ella y al 200% con el pueblo de México. Nosotros siempre hemos estado en contra de que se instale un partido único, un partido hegemónico,
No estamos de acuerdo en eso. Nosotros sostenemos que esta ruta que se plantea ahora, lo decimos con contundencia, no es la ruta que nos lleva a tener más democracia. En el Partido Verde, desde el 2018, hemos dado un respaldo total al proyecto de la Cuarta Transformación. Claro que como todo en la vida puede haber diferencias, pero en nuestro partido entendemos que estas se dirimen y se sigue adelante. Hoy lo más importante es que creímos y creemos en la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El controversial senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, criticó la postura del PT y el Verde. Yo creo que ahí se pondrá el muro de la traición, el muro. ¿Quiénes van a pasar al muro de la traición, al muro? ¿PT y Verde son traidores? No, dije, van a pasar al muro de la traición los que voten en contra. No, pues imagínate venir juntos con sueños, con ideales, luchando por la Cuarta Transformación. Y luego de repente, cuando ven que viene la transformación, le dan para atrás. La presidenta Sheinbaum celebró el nombramiento de Aureliano Hernández como nuevo auditor superior de la Federación. Es el que va a revisar las cuentas a los gobiernos y resulta que es hijo del que fue secretario particular de Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. Hoy la presidenta dijo que ella no tuvo nada que ver con el nombramiento. No participé yo en la decisión, eso es muy importante. Ayer entiendo que todos los partidos lo votaron y pues qué bueno. En Latinos le presentamos ayer un reportaje que expone cómo desaparecieron misteriosamente miles de millones de pesos de la Secretaría de Marina que estaban destinados a comprar equipo de seguridad para las aduanas. El dinero se esfumó durante el mandato del secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda. Ya sabe, el de los sobrinos de la red de Huachicol Fiscal. Fue tal la falta de transparencia que el director de aduanas le tuvo que preguntar en un oficio al secretario de Marina qué había pasado con el dinero, qué había pasado con los equipos. Y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, nunca le respondió. Hoy en el Senado, legisladores de oposición y del Partido Verde, aliado de Morena, pidieron que se investigue. Yo creo que las autoridades competentes deben de hacer las investigaciones pertinentes. Es parte del grave problema de opacidad del gobierno federal. Recuerden que todas las obras, acciones, licitaciones que ha hecho nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas, son reservadas y por lo tanto no pueden ser auditables. Y esto nos demuestra que hay una enorme corrupción y aquí tendría que salir el propio titular a aclarar si existen, si no existen, en cuánto se compraron y en qué se están utilizando. Ya es muy sospechoso todas las observaciones de presuntas irregularidades que se han señalado sobre la Marina en el país, sobre todo en el sexenio anterior, y todo lo relacionado con los escándalos del Huachicol. Me parece que hace falta una investigación más exhaustiva y un deslinde de responsabilidades que nos permita identificar quiénes son los responsables de todo el manejo de recursos públicos. Muchas de las equivocaciones que la Secretaría de Marina se cometieron en el pasado sexenio. Ojalá y en este sexenio se aclaren. Vaya sacudida en Chiapas por el reportaje de Latinos sobre la corrupción y el nepotismo en el municipio de Suchiate, donde las autoridades investigan un presunto desvío de recursos en el DIF municipal. Hoy el alcalde, Elmer de Jesús Vázquez, del partido Redes Sociales Progresistas, informó que destituyó a la presidenta del DIF, Liliana Rodas Villatoro, acusada de operar transferencias de dinero en sus cuentas personales. En Facebook, el alcalde reconoció que existen investigaciones abiertas de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado. Escribió: hago del conocimiento de todas y todos los suchiatenses que desde antes de este señalamiento, se refiere al reportaje de Latinos, ya se habían iniciado las respectivas denuncias. Asimismo, mientras se esclarecen los hechos, el administrador y la presidenta del sistema DIF fueron separados de su cargo en su momento. En el presunto esquema también están señalados el propio alcalde Elmer Vázquez Gallardo, la síndica municipal Claudia Reina González,
la directora del DIF, Araceli Ordóñez Vélez, y el secretario particular del alcalde, Juan Rodas Villatoro. Los delitos que se les imputan incluyen desvío de recursos, abuso de autoridad, encubrimiento por favorecimiento, usurpación de funciones, ejercicio ilegal del servicio público, intimidación, peculado y ejercicio abusivo de funciones. El alcalde, Vázquez Gallardo, no hizo comentarios sobre los señalamientos de nepotismo. Por cierto, la dirigencia del partido Redes Sociales Progresistas en Chiapas se deslindó del presidente municipal de Suchiate. En un comunicado informó que Vázquez Gallardo renunció a su militancia el 26 de enero de este año, a pesar de haber ganado la presidencia municipal postulado por ellos. Señala que esta persona no representa la ética ni la visión del partido y exige a las autoridades que las acusaciones se investiguen a fondo. Las denuncias sobre el presunto esquema de corrupción en el gobierno municipal de Suchiate fueron presentadas por el ex administrador del DIF municipal, Onam Abimael Pérez, quien ha sido objeto de amenazas y quien hizo responsable al presidente municipal y a la familia Rodas Villatoro de cualquier cosa que le pase a él o a su familia. El gobierno de la presidenta Sheinbaum firmó hoy un acuerdo de colaboración voluntaria con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital contra las mujeres. Esto es un fenómeno real. Las mujeres son agredidas, son estigmatizadas, son sexualizadas en las redes sociales. Es terrible. El problema es que otra vez se percibe a un gobierno que aprovecha cualquier cosa para mostrar un apetito de controlar las redes sociales. Por todos los medios, este gobierno ha intentado controlar las redes sociales y callar a los ciudadanos que usan las redes para protestar. ¿Se acuerda? Lo intentaron primero con la reforma de telecomunicaciones. Lo intentaron luego con la reforma electoral. Y hay un aroma de control también detrás de este acuerdo sobre la violencia digital. Mire, nadie puede estar en contra de que se combata el acoso digital a las mujeres. Pero lo que hemos visto es que Morena usa este tipo de medidas de género para censurar a ciudadanos, censurar a hombres y censurar a mujeres. ¿Se acuerda usted del caso de Carla Estrella? La tuitera que fue obligada por el Tribunal Electoral, ya muy cercano a Morena, a presentar disculpas públicas porque cuestionó a la diputada del PT, Diana Karina, mejor conocida como Dato Protegido, esposa del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna. Algo similar sucedió con el activista Miguel Alfonso Mesa. El Tribunal Electoral le ordenó disculparse públicamente por alertar que en la elección judicial la candidata a jueza, Silvia Rocío Delgado, había sido abogada del Chapo Guzmán. Lo condenaron por violencia política de género. Entonces hay también un problema de legitimidad. El gobierno de Morena quiere ir contra el acoso en redes sociales cuando el propio gobierno de Morena ha sido uno de los principales acosadores y ha mal usado las medidas de género para censurar. Tan notorio es el apetito por la censura que en la mañanera la presidenta Sheinbaum y la secretaria de las Mujeres se vieron en la necesidad de aclarar que no quieren censurar. Es una gran discusión porque es hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde puede agredirse a una persona. Yo creo que es importante que el debate se dé. Y no planteo, porque ya van a empezar los opositores a decir que quiero yo censurar. No. Estoy diciendo que se abra el debate en nuestro país. Porque además hay una línea muy delgada siempre cuando hablamos de redes sociales, y es que no se crea que la actuación que estamos haciendo tiene un enfoque de censurar o de limitar la libertad de expresión. La presidenta se quiere presentar como la víctima número 1 de acoso. Pero puedo ser la primera en utilizar este mecanismo de denuncia. Es decir, es a través de las propias mecanismos de denuncia de las propias plataformas, uno puede decir en esta cuenta hay una imagen que no ha sido consensada por mí y donde hay casos de violencia contra mí. Es muy difícil decir, a ver, voy a censurar este cartón porque están poniendo a la presidenta físicamente de una manera que no debería ser. Porque yo podría decir que yo vivo violencia de un medio de televisión de manera permanente, o de periódicos, claro, soy la presidenta y todos los presidentes han recibido. En efecto, por ser mujer a veces es doble. ¿Quiénes empezaron con el bullying político? ¿Quiénes normalizaron los ataques y la polarización en las redes sociales? ¿Quiénes usaron las redes y la tribuna de la Presidencia de México para estigmatizar a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con ellos? Para difundir apodos, mentiras, calumnias. ¿Quién empezó con esta atmósfera? Morena, López Obrador.
Si algo caracteriza a los políticos de Morena de cualquier nivel de gobierno, desde el expresidente López Obrador, pasando por la presidenta Sheinbaum, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, hasta regidores, insultan a cualquier persona que los cuestiona. Su reflejo es insultar a ciudadanos, a activistas, a familiares de víctimas, a opositores, a periodistas. Ante cualquier crítica, su reflejo es responder con insultos, no con argumentos. Y ahora quieren condenar la violencia digital. Pero el gobierno es el primero que acosa y estigmatiza. Vea usted el ejemplo de hoy en la mañanera. Una reportera cuestionó que existe un acoso digital desde el gobierno contra periodistas mujeres, que usan los medios de comunicación del gobierno para acosar a las periodistas independientes. Pusieron el ejemplo de Genaro Villamil, un funcionario acusado de corrupción, director del Sistema Público de Radiodifusión del gobierno. También acusaron de acoso a los comunicadores de la 4T, esta camada de personajes inventados al vapor por el régimen para acosar a quien cuestiona. Bueno, la reportera que se quejó de cómo desde el poder la acosaban, señaló que incluso un medio de comunicación del gobierno, como el Canal 11, se burla de ella, parodia a las reporteras que son críticas con la presidenta. ¿Y qué hizo la presidenta? Nada. Esa es la parte que digo que tiene que haber un debate público, porque el límite entre el debate político y ya la burla a una persona por su aspecto físico, ya hay un límite, ¿no? Personajes como por ejemplo Genaro Villamil pues siguen ahí en su puesto cuando claramente ha fomentado este tipo de formas de violencia. El Canal 11 siguió haciendo este tipo de digo, entre comillas parodias, porque no son parodias, son formas de agresión. Los medios públicos no son medios del gobierno, o sea, tienen sus propios mecanismos de denuncia ciudadana de las audiencias y tienen sus propios mecanismos para poder decir si hubo violencia, si no hubo violencia por algún tema. Los medios públicos no son del gobierno, por favor. Si lo único que se transmite por esos medios públicos es propaganda de Morena y ataques contra quien piensa distinto. Vea usted lo que hace la presidenta. Cuando se trata del acoso digital contra ella, que claro que lo hay y es condenable, ahí se presenta como la primera víctima del país. Pero cuando de inmediato le denuncian otras mujeres que también son víctimas y que son acosadas por la gente del gobierno, pone pretexto, se dice, no, bueno, que se abra el debate. ¿De qué se trata este convenio del gobierno de México con Google, Meta y TikTok? Son 9 puntos de prevención y 8 puntos de atención. Crear y difundir una cartilla de seguridad digital para concientizar a las personas sobre el entorno de las redes sociales, campañas para posicionar mensajes educativos, campañas para incentivar denuncias de violencia y educar a las personas creadoras de contenido para el desarrollo de un entorno digital inclusivo, una guía para reportar contenidos, vincular los mecanismos de denuncia en redes sociales con las autoridades, que las plataformas cooperen con las autoridades para la investigación de delitos y atención a víctimas, colaboración para el retiro de contenido violento o íntimo no consentido. Pero hay 2 puntos que generan dudas. La definición conjunta de los contenidos que se consideran violencias y delitos contra las mujeres y la revisión de las normas de convivencia en las redes sociales. Nosotros creemos que es importante que en este diálogo definamos de manera conjunta lo que existe en nuestras leyes, cómo está tipificada la violencia digital o algún otro delito, para que en estas normas de convivencia pues estén mucho más aterrizadas a nuestras leyes, a nuestra Constitución y normativa. Esto de que el gobierno sea el que defina qué se considera violencia y cuáles son las normas de convivencia en las redes sociales, abre la puerta a que el gobierno pues de pronto decida que una parodia política o una caricatura es violencia y lo tienen que retirar de las redes. O sea, vuelvo a lo mismo, no es que uno se imagine estas cosas, no es que uno ande de sospechosista, es que ya pasaron. Es que en este régimen ciudadanos ya han sido censurados en las redes por criticar a figuras de Morena. Durante la presentación de este acuerdo con Google, Meta y TikTok, la secretaria de las Mujeres señaló que la red social X de Elon Musk rechazó la invitación que le hicieron para participar. La plataforma X a este diálogo, ellos argumentando que no tienen una oficina en México, no se sentaron a ninguna de las reuniones y es una de las redes donde vemos más expresada este odio y esta violencia, y el negocio
voy a decir así, detrás de la compra de cuentas que se utilizan para estas campañas de odio y que en especial, como bien mencionas, mujeres como la presidenta y algunas otras mujeres públicas pues son flanco de ataque cotidiano. Por cierto, la presidenta ya decidió no presentar una demanda contra el dueño de X, Elon Musk, por haber escrito aquel tuit donde puso que Sheinbaum solo seguía órdenes de los cárteles. Tomé la decisión más bien de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, que será en este caso. Ya vemos si sigue, pues lo reevaluaremos. Hay novedades en el caso de la fiesta de 15 años organizada por el contratista de Pemex, Juan Carlos Guerrero Rojas, en donde estuvieron presentes artistas como Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Matute. A la quinceañera le dieron de regalo una bolsa Birkin de Hermes con un valor de 200,000 pesos. En redes sociales se decía que una fiesta así podía costar hasta 40 millones de pesos. La cosa se puso complicada, se puso turbia cuando se descubrió que el papá de la quinceañera es contratista consentido de Pemex. Según el diario El Universal, el monto de los contratos supera los 4,000 millones de pesos. Bueno, pues la firma de abogados GMK y Asociados, en representación del papá de la quinceañera, lanzó un comunicado dando explicaciones. Dice que el empresario sí es proveedor de Pemex, pero desde 2010, es decir, no solo con el gobierno de López Obrador, sino desde el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, no aclara los montos en cada sexenio. De hecho, pone que actualmente las empresas de Guerrero se encuentran en proceso de diálogo con Pemex para la posible ampliación del contrato vigente. Dice que es completamente falso que tenga vínculos con Adán Augusto López, dice que no tiene padrinos políticos, asegura que el monto de 4,000 millones de pesos que apareció en los medios es falso, desproporcionado, y para justificar el tamaño de la fiesta, expresó: el señor Guerrero Rojas, padre de la festejada, atravesó hace aproximadamente 3 años por una complicación severa de salud. A raíz de esa experiencia personal, tomó la decisión de celebrar la vida. En Tabasco, el gobernador morenista Javier May y su secretario de gobierno José Ramiro López Obrador hablaron así del empresario Juan Carlos Gutiérrez. Cada quien pues es libre de expresar y de hacer las cosas. Digo, aunque no compartamos, pues cada quien, nosotros somos promotores de la libertad. Algunos no harían eso, ni yo tampoco lo haría. Es que este empresario no es empresario de 6 años o de 8 años para acá. Es un empresario que viene de cerca de 20 años en Pemex. 16 años, dice. Que pasó por el gobierno del PAN y por los gobiernos del PRI. No, que no hablen mucho, no se vayan a morder la lengua y le vaya a escurrir la sangre a los demás. Continúa la polémica por la cumbre latinoamericana antinarco que organizó Trump en los Estados Unidos. Recuerda que ni México, ni Colombia, ni Brasil asistieron a la reunión del Escudo de América. Se dijo que no fueron invitados. Bueno, pues el presidente Trump dice que cree que sí los invitó. Apenas ayer la presidenta Sheinbaum dijo que no. Mexico, Brazil, and Colombia were not invited to the Chill of the Americas. Why was that? And could they come in the future to the event? They were invited. Maybe they didn't come. I think they were. I get along very well with all of them. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a Donald Trump sobre la cumbre del Escudo de las Américas. En su red social X escribió: creo que hay otra vez un teléfono roto. Transformar una alianza antinarcotraficantes en una alianza ideológica es un error sustancial. Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas sin importar diferencias políticas. Ese fue el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y por lo que veo está de acuerdo con ello. Ni a Brasil, ni a México, ni a Colombia, claves en la lucha contra el narcotráfico, nos invitaron. Y no fue por voluntad del presidente Trump. Hay que rescatar la integración latinoamericana y del Caribe por encima de las diferencias ideológicas entre los gobiernos. Añadió que la alianza contra el narcotráfico debe ser de todos los países de las Américas sin exclusión, porque la magnitud del problema demanda unidad y no fundamentalismos ideológicos. Por cierto, el gobierno colombiano informó que hoy hablaron por teléfono el presidente Gustavo Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que hablaron de temas como el conflicto en Medio Oriente y la Unión Latinoamericana. La muerte de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha generado expectativa, sobre todo por los acuerdos que el cártel Jalisco tenía con otros grupos criminales. Vea usted este trabajo de Alejandro Madrigal.
La presunta alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, señalada por agencias de inteligencia estadounidenses y analistas, podría enfrentar su mayor prueba y más violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. De acuerdo con un reporte de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, fechado en 2025, la asociación entre estos dos grupos criminales permitió crear un supercártel para producir y distribuir fentanilo en Estados Unidos. La DEA advirtió que la colaboración entre el cártel y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, capacidad de armamento y acceso de estos grupos a funcionarios corruptos. Destaca la presencia en 40 países. Quien controlaba los puertos de manera ilegal, Manzanillo, Lázaro Cárdenas principalmente, era Jalisco Nueva Generación. Quienes controlaban los laboratorios principalmente eran los Chapitos. Entonces era una alianza muy conveniente para estas dos organizaciones. Entonces cuando viene esta guerra civil entre la Malliza y los Chapitos, pues el cártel Jalisco Nueva Generación toma parte en esta confrontación para seguir controlando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La alianza criminal permite expandir el negocio del fentanilo a Estados Unidos vía los pasos fronterizos controlados por los Chapitos, como Tijuana, Baja California, San Luis Río Colorado, Sonora y a su vez Ciudad Juárez, Chihuahua, dominada por el cártel Jalisco. Uno de los comandantes del cártel Jalisco, que están ahorita en la dirigencia, Audias Flores, fue el que negoció la alianza. Se repartieron territorios en México y en los Estados Unidos. También le permitieron al cártel Jalisco hacer uso de algunas rutas de los Chapitos que ya tenían trabajando de tiempo atrás, a cambio de hombres, armas y municiones que el cártel Jalisco iba a proponer a disposición de los Chapitos. Algunos analistas consideran incluso que parte de la reducción de 44% en los homicidios, presumida por el gobierno federal, estaría influenciada por los acuerdos entre el cártel Jalisco y los Chapitos para evitar confrontaciones. Sin embargo, el abatimiento de El Mencho detona una bomba de tiempo dentro de la estructura criminal. Analistas y estudios advierten el surgimiento de disputas internas por el control de la organización que tienen el potencial de un nuevo ciclo de violencia. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense de 2015, citado por la organización Inside Crime, indica que la captura de líderes criminales en México genera un aumento de hasta 30% en los homicidios en un plazo de 0 a 6 meses, debido a la fragmentación de los grupos. Quien tiene el poder es el gobierno federal. Tienen su poder, información, teléfonos celulares, satelitales, laptops, agendas, notas de sus criminales. Entonces, ahorita tiene la delantera del gobierno federal. Entonces, se retraen para organizarse y sí, es muy probable, eso lo hemos visto en otras ocasiones, que la violencia se genera a partir de un cierto tiempo. Si esa alianza no reconocida por el gobierno mexicano se debilita, la baja en los homicidios corre el riesgo de ser súbitamente interrumpida. Pero si lo que hizo el Estado mexicano, el gobierno de México, hace unos días, fue aplicar una táctica de exterminio, entonces a los narcos solo les da dos opciones, matar o morir. Y frente a esa perspectiva, seguramente los narcos lanzarían ataques de narcoterrorismo en México, tal y como ocurrió en Colombia en la década de los 90. Para los analistas, negar el pacto es ignorar la reconfiguración criminal que permitió al cártel Jalisco no solo expandirse hasta el sector turístico, sino ampliar sus negocios de tráfico de drogas y personas hasta el huachicoleo y extracción de mercurio. Los países andinos, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Venezuela, son países riquísimos en oro. Y para poder extraer el oro, separarlo de las piedras sucias de la tierra, se necesita el mercurio. La Agencia de Investigación Ambiental estadounidense detectó que el cártel Jalisco Nueva Generación contrabandeó desde Querétaro 200 toneladas de mercurio de 2019 a 2025, lo que le habría generado $8,000 millones en oro extraído de forma ilegal, una diversificación que la autoridad parece no tomar en cuenta. Este producto es tan valorado por las bandas criminales andinas, peruanas, colombianas, que el cártel Jalisco Nueva Generación se comprometió al traslado de este material a cambio de ¿qué? De cocaína proveniente de los países andinos.
En Morelos, la Fiscalía del Estado informó que fue localizada con vida Miranda Sherlyn Sánchez Escobar, de 17 años, estudiante del CETIS que se había reportado como desaparecida el lunes. El caso se viralizó en redes sociales al ser la cuarta alerta por desaparición de un estudiante en Morelos, posterior a la desaparición y feminicidios de Carol y Kimberly, dos alumnas de la Universidad Autónoma de Morelos. Por estos feminicidios, una vez más, estudiantes de Cuernavaca se manifestaron, marcharon desde 3 puntos distintos de la ciudad, concluyeron en el Zócalo. El Ayuntamiento de Cuernavaca pospuso la edición 2026 de la Feria de la Primavera debido a los problemas sociales que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Porque la educación no puede existir en donde hay miedo, porque la seguridad y la justicia no son privilegios, son derechos. No podemos tener a nuestra máxima casa de estudios en una situación de crisis y nosotros hagamos en Cuernavaca una feria como esta que también exige que la sociedad cuente con un espacio para acudir y divertirse, pero sería contradictorio. El ánimo social exige respeto. En Bahía de Banderas, Nayarit, fue atacado a balazos Eric Saracho Aguilar, periodista, ambientalista y director de la Asociación Civil Alianza Jaguar. Él acababa de dejar a su hija en la escuela y al volver a su casa lo esperaban hombres armados en un vehículo. Le dispararon en varias ocasiones, resultó herido en los 2 brazos, está hospitalizado. La Fiscalía de Nayarit inició una investigación por el delito de tentativa de homicidio. Ambientalistas exigen justicia y protección. En la Ciudad de México hay cruce de acusaciones por el edificio que colapsó el lunes en la zona de San Antonio Abad, donde murieron 3 personas. El secretario de Vivienda de la ciudad, Inti Muñoz, que es de Morena, explicó que en octubre de 2025 notificó que los dueños del inmueble cumplían los requisitos iniciales para la demolición, por lo que la responsabilidad de verificar la obra correspondía a la alcaldía Cuauhtémoc. Pero hoy, la alcaldesa de Cuauhtémoc, la opositora Alessandra Rojo de la Vega, responsabilizó al gobierno de Morena de Clara Brugada. Aseguró que desde un mes antes, en septiembre, habían negado el permiso por no cumplir los requisitos de seguridad y que aún así continuaron los trabajos. Es facultad de las alcaldías la verificación e imposición de medidas de prevención en la ejecución de obras cuando éstas no cumplen con el reglamento de construcciones y demás disposiciones en materia de protección civil. La empresa no tenía acuerdo de demolición. Llegó a pedir permisos a la alcaldía. No concedimos el permiso porque no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad de la demolición. El 20 de octubre del 2025, CEVivienda, Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, les otorgó estas famosas facilidades administrativas y autorizó la demolición. Vaya caos vial afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A eso de las 10 de la mañana, taxistas permisionarios bloquearon los accesos de las terminales 1 y 2. Reclamaron al gobierno federal por no aplicar la ley a los choferes de empresas como Uber y Didi, que aún dan el servicio en el lugar. Los acusan de no pagar derecho de acceso y generarles pérdidas de hasta 60%. Luego de 3 horas llegaron a un acuerdo para que la Guardia Nacional evite que operen en el aeropuerto taxis de aplicación. Durante la manifestación, ningún tipo de transporte ofreció servicio. Los pasajeros tuvieron que caminar hasta 3 kilómetros con todo y equipaje. Uber respondió a esto. Recordó que una jueza ordenó a la Guardia Nacional ya no detener a los conductores de Uber. En un comunicado pide que se respete el amparo que promovió en 2025. La empresa se dijo abierta al diálogo, sobre todo de cara al Mundial de Fútbol. Desde hace más de un año en México hay una alerta sanitaria por el gusano barrenador y el asunto sigue escalando. La emergencia surgió en el sector ganadero, pero el gusano que consume tejido vivo también se ha reportado en personas, en 180 personas. De hecho, en la última semana encontraron 25 nuevos casos. Esto es una señal de alerta por esta enfermedad parasitaria del gusano barrenador. 5 personas murieron ya por esto.
De acuerdo con el reporte más reciente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en Chiapas se concentra el mayor número de casos, 113. Le sigue Yucatán con 20, Oaxaca con 14, Quintana Roo y Veracruz reportan 8 cada uno. En Campeche, Tabasco y Guerrero hay 5 casos positivos en cada entidad. En Puebla y Estado de México, un paciente. En Estados Unidos hay alerta máxima ante la posibilidad de que Irán vaya a realizar ataques en suelo de los Estados Unidos. Ataques terroristas. Según la cadena ABC, el FBI alertó a los departamentos de policía de California de que Irán podría usar drones contra ciudades de la costa oeste de Estados Unidos. Según el reporte, la alerta se lanzó a principios de febrero y ahí se decía que había información de que Irán tenía planeado realizar ataques en represalia contra sitios en California si Trump empezaba la guerra. Eso no es todo. El artículo de ABC también señala que hay temor en Estados Unidos de que los cárteles mexicanos usen drones contra militares estadounidenses en la frontera. Irán no parece que quiera bajarle ni tantito a la guerra en Medio Oriente. El régimen iraní no se está arrodillando como sucedió con la dictadura venezolana, está dando la batalla, está involucrando cada vez a más países en esta guerra, atacando instalaciones, atacando barcos petroleros para meterle presión a Donald Trump con el precio del petróleo y la gasolina. En Estados Unidos ya está empezando el reclamo de que Trump se está excediendo con esta guerra, que la cosa se le está saliendo de las manos porque todo el mundo está viendo que Irán está dispuesto a llevar las cosas al siguiente nivel. Hoy Irán mantuvo firme su amenaza de que no va a dejar ni un solo barco petrolero cruzar por el estrecho de Hormuz, por donde pasaba el 20% del petróleo del mundo. Irán le pegó a 3 barcos, uno con bandera de Tailandia, otro con bandera de Japón y otro con bandera de las Islas Marshall. La agresión más fuerte fue contra el de Tailandia. Las imágenes muestran humo negro saliendo de la embarcación y un enorme boquete en el casco. 3 miembros de la tripulación siguen desaparecidos, mientras que otros 20 marineros ya fueron rescatados por la Armada de Omán. Súmele que Irán lanzó una ola de ataques contra instalaciones petroleras de Omán. Aunque las defensas de Omán se activaron, varios drones sí impactaron, golpearon tanques de almacenamiento de petróleo, provocaron un enorme incendio que duró toda la noche. Autoridades de Omán declararon que no hay personas lesionadas, que ningún barco mercante fue alcanzado por los proyectiles y que no se interrumpe el suministro de petróleo. Un video verificado por la cadena Al Jazeera muestra el momento en que un dron iraní explota contra la instalación petrolera. Irán atacó también a otros países de la región. Lanzó drones y misiles balísticos contra Israel, contra Arabia Saudita, contra Qatar, contra Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de los ataques fueron interceptados y los que pegaron causaron daños menores. En donde sí hubo daños mayores fue en Irak. Irán atacó 2 petroleros extranjeros en aguas iraquíes. Es decir, ya no solo está amenazando a los buques que se atreven a cruzar el estrecho de Hormuz, sino que ya le está pegando a petroleros que están en el Golfo Pérsico, en aguas de Irak, a 800 kilómetros del estrecho de Hormuz. Los petroleros se incendiaron, una persona murió, 38 más fueron rescatadas. Con todo y este panorama, Trump invitó a los barcos a que usen el estrecho de Hormuz. Are you talking to the CEOs of various oil companies, encouraging them to use the Strait of Hormuz right now? I think they should. I think they should use the Strait. How do you respond? Look, we took out just about all of their mine ships in one night. We're up to boat number 60. I didn't realize they had that big a Navy. I would say it was big and ineffective. But every one of their ships, just about all of their Navy is gone. Bottom of the sea. La guerra de Irán contra las instalaciones petroleras en Medio Oriente tiene en caos el precio del petróleo. El domingo llegó casi a los $120 por barril. Hoy amaneció en $84. Ante esto, la Agencia Internacional de la Energía, conformada por 32 países, acordó liberar al mercado 400 millones de petróleo para bajar los precios. Esta es la mayor liberación de emergencia en la historia de la agencia. Con todo y esto, los ataques iraníes llevaron el petróleo a más de $92 por barril. En medio del aumento a los precios del petróleo y la gasolina en todo el mundo por la guerra en Irán,
El gobierno de la presidenta Sheinbaum y empresarios gasolineros renovaron hoy el acuerdo para mantener abajo de 24 pesos por litro el precio máximo de la gasolina regular los próximos 6 meses. Tras la firma del pacto en Palacio Nacional, la presidenta publicó en sus redes sociales: mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México el acuerdo con el sector gasolinero permite mantener el combustible por debajo de 24 pesos por litro. La guerra contra Irán ya es la guerra moderna más repudiada por los estadounidenses. El New York Times publicó un comparativo de la aprobación que ha tenido entre la gente cada una de las guerras en el momento que se desataron. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el 97% de los estadounidenses de entonces apoyaban que Estados Unidos estuviera en esa guerra. En la guerra de Afganistán, el apoyo en 2001 era de 92%. En la guerra del Golfo Pérsico contra Saddam Hussein en el 91, el apoyo 82%. La invasión de Panamá en 1989, 80% de aprobación. La guerra en Irak de 2003, la de Bush hijo, también contra Saddam Hussein, 76% de aprobación. Y así va cayendo la popularidad de las guerras hasta que llega usted a la de Irán. Solo tiene la aprobación del 41% de la gente en Estados Unidos. Es decir, ni la mitad de los estadounidenses están con Trump en esto de hacerle la guerra a Irán. Y Trump lo sabe. Ha estado jugueteando con la duración del conflicto desde que empezó con los bombardeos. Primero dijo que duraría un mes, luego que se extendería, luego que ya casi había acabado. Hoy le dijo al portal Axios que la guerra iba a terminar pronto porque prácticamente ya no quedaba nada que bombardear, pero que la guerra se podía acabar cuando él quisiera. Y en la tarde Trump demostró frente a sus seguidores en Kentucky que puede cambiar de opinión sobre la duración de la guerra en un lapso de apenas unos minutos en el mismo discurso. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We don't want to leave early, do we, huh? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. We're not leaving until that job is finished, and it's going to be very fast. It's going to be very fast. A 12 días de que inició la guerra en Oriente Medio, el Comando Central de Estados Unidos dio un balance actualizado de la operación a la que llama Furia Épica. En este momento hay 50,000 militares estadounidenses desplegados en Medio Oriente y sus alrededores. En total han atacado más de 5,500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos, utilizando diferentes sistemas de armas de precisión y herramientas avanzadas de inteligencia artificial. El Comando Central también asegura que eliminó el último de los 4 buques de guerra clase Soleimani, que era bastante rápido, difícil de ver en los radares, estaba equipado con sistemas de lanzamiento vertical de misiles. El Pentágono informó a congresistas que los primeros 6 días de la guerra contra Irán le costaron a Estados Unidos poco más de $11,000 millones. La investigación militar de Estados Unidos sobre el ataque contra una escuela de niñas en Irán apunta a que sí fue culpa de Estados Unidos. Es la investigación del propio gobierno. Ha sido el momento humanamente más atroz de toda esta guerra. Murieron 170 personas, más de 100 niñas murieron. Funcionarios del gobierno de Trump que vieron los resultados preliminares de esta investigación le dijeron al periódico New York Times que los oficiales que planearon el bombardeo creían que estaban atacando una instalación militar, pero en realidad estaban atacando una escuela. Y el error no se debió a la falta de precisión de los misiles, sino a que las coordenadas estaban desactualizadas. Aparentemente el problema estuvo en que hace un tiempo los edificios de la escuela formaban parte de una base militar en Irán. Y en algún momento que no detectó Estados Unidos, el régimen de Irán reacondicionó parte de las instalaciones y puso ahí los salones de clases. Los oficiales del Comando Central de Estados Unidos que hicieron el bombardeo recibieron las coordenadas para el ataque de la Agencia de Inteligencia del Pentágono y no se verificó la veracidad de estos datos y sobre todo no se actualizaron los datos. Irán intenta disipar las dudas sobre qué ha pasado con su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, pues nadie lo ha visto desde que fue nombrado y además se especula que está herido. La televisión iraní se refirió a Mojtaba con el término Jambaz, usado para combatientes heridos. Bueno, pues hoy Youssef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian,
Afirmó que el nuevo líder supremo está sano y salvo, pero no dio más detalles. Sin embargo, la cadena CNN asegura que Mojtaba Khamenei tiene una fractura en el pie y tiene otras heridas menores que sufrió en el primer día de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Bombardeos en los que murió su papá, el ayatollah Ali Khamenei. Además de la fractura en el pie, Mojtaba, que tiene 56 años de edad, tiene un moretón en el ojo izquierdo y pequeñas laceraciones en la cara. Según CNN, estas heridas, sumadas a que en Irán quieren protegerlo para que no lo vayan a matar, han hecho que se mantenga fuera de los reflectores. El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Doniamali, anunció que su selección nacional no participará en el Mundial de Fútbol México, Estados Unidos, Canadá. El ministro de Deportes iraní declaró a la televisión del gobierno que no existen las condiciones para participar como respuesta a las acciones maliciosas de Estados Unidos contra Irán que han derivado en el asesinato de miles de ciudadanos. Estas declaraciones las dio un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar de los preparativos del Mundial. Ayer Infantino publicó: hablamos sobre la situación actual en Irán y sobre la clasificación de la selección iraní. El presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní era bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos. En diciembre, la selección de Irán salió sorteada en el grupo G. Se tienen que enfrentar con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sus partidos se llevarán a cabo en estadios de las ciudades de Los Ángeles y Seattle, en Estados Unidos. Hasta ahora la FIFA no se ha pronunciado sobre el anuncio de Irán de que no va al Mundial. El reglamento de la FIFA señala que las federaciones participantes que se retiren tienen que devolver todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección y que la FIFA podrá decidir sustituir a esa federación por otra. La televisión de Irán difundió un video que se viralizó en redes sociales. Lo hizo el Instituto de Medios Revayate Fat, que se dedica a producir material propagandístico del gobierno de Irán. Es una animación de 2 minutos que muestra escenas y personajes de la guerra en Medio Oriente representados por figuras tipo Lego. El video inicia con las versiones caricaturizadas del presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y la figura del diablo, leyendo los archivos de Jeffrey Epstein. Y entonces, como para tapar esto, Trump se molesta y aprieta un botón rojo que lanza un misil de Estados Unidos que cae en una escuela primaria de niñas en Irán. Y después se ve la respuesta militar de Irán, atacando aviones, drones y embajadas de Estados Unidos en países vecinos, atacando la base militar aérea de Gran Bretaña en Chipre, cerrando el estrecho de Hormuz, el aumento en los precios del petróleo y la gasolina, la muerte de militares estadounidenses, y al final sale una leyenda que dice: en memoria de las estudiantes de Minab que fueron martirizadas a manos de terroristas sionistas y estadounidenses. Este sigue queriendo que lo inviten a jugar a la guerra y nadie lo pela. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, sigue mostrando sus capacidades bélicas, haciendo videos tipo Hollywood, a ver si alguien lo invita a la guerra. Nadie lo voltea a ver. Hoy visitó una fábrica de armas en la capital de Corea del Norte junto a su hija, Kim Jong-un, quien se dice es la favorita para sucederlo. El dictador y su hija adolescente probaron algunas armas de fuego, dispararon en un campo de prácticas. Ayer el dictador Kim Jong-un realizó lanzamientos de pruebas de misiles crucero estratégicos sobre el mar desde un barco tipo destructor de última generación. Ahí también estuvo acompañado de su hija. Todo esto se difundió a través de un video con una producción estilo hollywoodense. Corea del Norte tiene armas nucleares y siempre está amenazando con lanzar una bomba, pero por ahora está fuera del tablero de la geopolítica.
다음과 같이 지적하셨습니다. 국가들로 하여 우리 군대의 전략적 행동의 준비 태세는. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana a las 9 aquí les esperamos. A nombre de todos los que hacemos Latinos, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas noches.